Primero quiero enviarle la solidaridad, un gran abrazo a la familia de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620, asesinado mientras trabajaba, mientras hacía su trabajo, su labor cotidiana. La línea 620 es una línea que conozco mucho. En una época trabajaba allí en Lomas del Mirador y la tomaba en General Paz, allí donde se produjeron los incidentes ayer, y donde fue muy golpeado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Quiero en principio plantear algo que me sale rabiosamente de adentro, me sale casi sin pensar, que es, no me gustan el matonaje en banda, no me gusta que muchos le peguen a uno, ¿sí? Y no me gusta que esos mismos que entre muchos le pegan a uno, después cuando viene uno que es más bravo, como la policía brava de Rodríguez Larreta, salen corriendo y se quedan tranquilos. No me gusta. Después creo que en la vida las cosas que suceden no pueden ser justificación de algo peor. Creo que hay una responsabilidad también allí. Generalmente hay como un discurso populista en cierto periodismo que dice, no, porque los trabajadores, miren, los trabajadores tienen para reclamar sus sindicatos. Y si los trabajadores estaban reclamando porque la dirigencia de la UTA, con Fernández a la cabeza, es una dirigencia que no defiende a sus intereses, la verdad que agarrársela con Berni, porque Berni lo que fue a hacer allí fue hablar, fue a dialogar. Es más, Berni llegó al ministro de Transporte de la provincia, también a Donofrio. Fueron a hablar. No llegó Berni con el helicóptero y con ametralladoras. Fueron a hablar con trabajadores que estaban allí indignados porque le habían matado a un compañero. Entonces, ¿por qué recibirlo con golpes? ¿Qué clase de ira es esa? ¿Qué clase de descarga social hay ahí, no? A mí me parece, sinceramente, que el comportamiento ha sido de un salvajismo. Más allá de los infiltrados, que creo que los hubo, más allá de los carteles de la política, había carteles que habían estado en un acto unos días antes con Patricia Bullrich en otra línea de colectivo y ayer aparecían ahí. Entonces es evidente que hubo algún tipo de atizamiento político para producir esto que finalmente se produjo. La idea de cualquier funcionario, cualquiera sea, puede ser linchable, así como la vicepresidenta puede ser asesinada, cualquier funcionario puede ser linchable por, en este caso ya, grupos violentos que de modo espontáneo, cosa que pongo en duda, atacan a un funcionario. Mira, es una bajeza lo que le hicieron a Berni. No me importa si estaban enojados, es una bajeza. No va a solucionar nada. Barrientos no va a sobrevivir ni va a resucitar porque ustedes le peguen a Berni. Ustedes querían matar a Berni. No tiene sentido. Porque no tiene sentido matar a nadie. Entonces, me parece que este discurso, que es lo que a mí me enseñaron, está faltando en todos lados. Falta en los medios, falta gente con alguna responsabilidad frente a sucesos como estos. Berni no es el representante de una dictadura donde todo vale. Berni es un funcionario de un gobierno democrático elegido por el pueblo que se presenta sin armas junto al ministro de Transporte a dialogar con manifestantes que tenían en ese momento interrumpido el tránsito en protesta porque tienen miedo, porque realmente los hacen trabajar de modo inseguro. ¿Pero quién los hace trabajar de modo inseguro? O me van a decir que los 2.500 millones de pesos que le dio la provincia de Buenos Aires a las empresas de transporte para que pusieran las cámaras, y no lo hizo, y no lo hicieron, ¿sí? No es motivo de protesta. ¿Por qué no paran por esas cosas? ¿Por qué no paran por esas cosas? ¿Le tiene miedo al patrón? ¿Es más fácil pegarle a un tipo que viene solo con otro a hablar? No le busque mucha vuelta a lo que estoy diciendo. Es una cuestión elemental. Hacerse el guapo entre muchos contra uno no es hacerse el guapo. Es demostrar cobardía. Cobardía. Y esto lo hubiera dicho así, el que le hubieran pegado era Ritondo. Me da igual. Me da igual. Vi que a uno intentaban justificar. No, pero viste Berni, que es un personaje. Sí, Berni es un personaje. Se lo comió el personaje. Lo que ustedes quieran. Ahora, ¿pegarle para matarlo? Porque lo querían matar. Zafó de casualidad, Berni. Zafó de casualidad.
Anoche contó en la televisión que se tocaba en la herida que le hicieron arriba de la nuca y que se pinchó con un hueso astillado. ¿Querían matar a Bernie? ¿Matar a Bernie está bien? ¿Matar es lícito? ¿Eso es lo que le enseñan a sus pibes en su casa? En su casa le dicen a sus hijos, y estoy hablando de los trabajadores, ¿eh? En su casa le dicen a sus hijos que cuando la maestra no le gusta lo que le dice, le pegan una trompada. ¿Eso le dicen? ¿Que la indignación es permiso para todo? ¿Eso le dicen? ¿Así le enseñan a sus hijos? ¿Ustedes son los que después dicen que hay una sociedad violenta? ¿Qué hacen para que no sea violenta? ¿Qué hacen para que no sea violenta? ¿Qué hacen ustedes para que no sea violenta? ¿Por qué no le hacen un paro al tipo que se comió los subsidios y no puso las cámaras en cada uno de los lugares? ¿Por qué no denuncian a Ritondo, que en su momento anunció que iban a construir dentro de los colectivos un lugar blindado para que no pudieran acceder el pasaje al colectivero, que siempre está en una situación vulnerable? Es alguien que está de espalda a lo que pasa arriba del colectivo. Todavía no pudieron resolver eso. Ahora, ¿ese es un problema de Bernie? Por eso hay que matarlo a Bernie. ¿Lo querés matar a Bernie? Maten a Bernie de la consigna. Vergüenza debería darles. Vergüenza. Y sí, hay inseguridad. Pero ¿saben qué? No se va a resolver con más violencia. Ayer en la televisión, en Crónica, que ahora que se fue el muchacho calvo, apareció otro, que no sé quién es, uno barbado. Había una persona que estaba en ese piquete o en ese corte que reclamaba, creo que era un colectivero, reclamaba la vuelta de los militares. Y decía, a estos delincuentes hay que meterlos en un paredón y fusilarlos, como que hicieron ayer con Bernie, que lo pusieron contra un paredón. Y en Crónica no le decían nada, lo dejaban hablar como si estuviera diciendo algo sensato. ¿Acaso saben lo que perdió esta sociedad por tener ese tipo de salidas fascistas? El tiempo que perdimos matándonos, el tiempo que perdimos con una dictadura que se devoró una generación completa. ¿Saben de lo que hablan? Cualquiera puede decir cualquier cosa. Porque la verdad a mí me preocupó. Nadie estaba hablando del subsidio que se robaron los transportistas. Nadie estaba hablando de Cristian Ritondo, que prometió una cosa y no la hizo. No, estaban hablando de si era lícito o no pegarle a Bernie. Está mal pegarle, está mal matar a la gente. Se llame Barrientos, se llame Bernie. Está mal. Es lo que me enseñaron en mi casa, es lo que yo predico en mi casa y es lo que siempre voy a decir de este micrófono. No, porque Bernie se lo comió el personaje. Miren, tampoco ese es causal de asesinato. Tampoco eso es causal de asesinato. Cuando uno ve lo que sucedió allí, en Virrey del Pino, Ruta 3 bien al fondo, es un hecho delictivo, pero no es un hecho delictivo común. Para robar una mochila no participan más de una persona, más de un auto, una munición de alto calibre. ¿Qué le pueden sacar a un colectivero a esa hora? 500 pesos. ¿Qué le puede sacar al laburante, a la laburante que o son enfermeras, o son policías, o son serenos? ¿Cuánto pueden llevar encima? ¿En serio alguien va a creer que esto es un robo común? Y aparte se da en el marco en el que vienen pegándole a Kicillof por el tema de YPF, el juicio en los Estados Unidos, fondos buitres. Es increíble. El punto de vista de los fondos buitres es el punto de vista de toda la comunicación en la Argentina. Son una vergüenza, son una vergüenza. La verdad, a veces creo que nos merecemos lo que nos pasa por tener estos medios de miércoles. Nos lo merecemos. Nos merecemos eso y mucho más. Siempre adoptan el punto de vista que perjudica al país. Tienen una facilidad para darle de comer a los que quieren saquear la Argentina que me espanta. Y algunos se dicen colegas. ¿Qué van a hacer colegas ustedes? Y después también esta legitimación del asesinato. ¿Se imaginan ayer qué hubiera pasado si estos colectiveros, tenían armas como reclama Bullrich?
Era una masacre, de la cual después nos íbamos a estar arrepintiendo toda la vida. No tiene sentido, mejor pensar antes que hacer. No es que se hace y después se piensa. Primero se piensa y después se hace. Son irresponsables, también esta oposición política no sirve para nada. Y ahora sí quiero ponerme en sintonía, si se quiere, con algo que estaría de algún modo exponiéndose, y es esta suerte de ira social. La gente está enojada, es verdad. La gente está triste, es verdad. Porque nadie puede estar tranquilo y sereno en una sociedad en la que los precios le aumentan cada 72 horas. Nadie puede estar tranquilo y sereno en una sociedad cuya vicepresidenta elegida por el voto popular se le intenta asesinar. Nadie puede estar tranquilo y sereno en una sociedad que aturde de los medios de comunicación diciendo que nada vale la pena. Nadie. Y no me vengan con que eso no influye. Sí, influye y mucho. Si se está legitimando por ahí el asesinato, influye y mucho. Si estos que dicen qué bárbaro, qué violencia que hay, son los que después muestran por televisión lo que le hacen a un ministro, imagino yo lo que le pueden decir a sus hijos o a sus hijas para que hagan en la escuela, en la esquina de la casa. Háganse responsables de las cosas que suceden. No son marcianos. Y no son animales. Yo entiendo que hay un divorcio entre la política y la gente. Lo veo todos los días. Lo denuncio por este micrófono. Me indigna a mí también. Hay una parte de la política que en plena pandemia, cobraba, no iba a trabajar, tenía una escasa intervención en lo público. ¿Por qué? Y porque la mayoría de la gente, salvo, yo me acuerdo de algunos funcionarios, la mayoría del funcionariado, de la dirigencia política, cobraba todos los días a fin de mes. Es decir, si había una posibilidad de sobrevivir en ese contexto de pandemia, era siendo político o funcionario. Y a todo el mundo lo mandaron adentro de la casa para cuidarlo. Mientras algunos funcionarios de alta jerarquía hacían fiestas con gente que ponía en riesgo la salud de todos, mientras en público le pedía que se refugiaran, que nadie saliera, que nadie hiciera fiestas, que no se festejaran los cumpleaños de 15, no se festejaran los casamientos, no se festejaran. ¿Ustedes creen que eso no genera resentimiento? ¿En serio la política está hoy atendiendo esas cuestiones? Hay un divorcio entre representados y representantes, y ese divorcio se empezó a dar en la pandemia, porque la pandemia fue una amenaza de muerte constante, y unos en esa amenaza de muerte estaban más cerca de la muerte y otros estaban más cerca de la vida. Los que estaban más cerca de la vida eran los que cobraban todos los días, los que no estaban obligados a ir a trabajar, pero después hubo millones de argentinos y de argentinas que la pasaron muy mal. Las afecciones, la salud mental, no ha quedado bien. La gente, y voy a decir una vulgaridad, está más loca que nunca. Y en vez de apaciguar, en vez de pacificar, en vez de bajar los decibeles, en vez de atender esas demandas, no. Todo el sistema de medios inventa un Milei. Porque en Milei encarna supuestamente este deseo antipolítico, este deseo de arrasar con la política, de tratar de reinstalar y que se vayan todos. Y la política alguna se hace cargo, porque yo he visto políticos que se hicieron cargo, y otros no. Y otros actúan como si nada hubiera pasado. Y otros actúan como si la gente tuviese la culpa a veces de estar enojada, porque sí. No, miren, hay que recuperar la confianza de la gente. Hay que hacer que la política vuelva a tener el oído puesto en las demandas. Si no quieren ser blanco de la ira, si no quieren que se justifique esa ira, si no quieren... Bueno, tienen que hacer otras cosas. Tienen que hacer otras cosas. Porque lo que interpreta la mayoría de la población es que esos mismos que la pasaron bien, mientras millones la pasaban mal, son los que no hacen nada para que bajar los precios de los alimentos que les suben. Son los que no hacen nada para que los alquileres bajen. Esa es la realidad. Es un sentimiento antipolítico, pero no solamente basado en una ideología. No hay ideología.
es un resentimiento por la historia reciente, por la historia vivida. Al menos esto es lo que yo me respondo cuando me pregunto qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa que la gente está tan enojada? ¿Y por qué el discurso antipolítico cala tanto, se prende como un abrojo en ese enojo? Y quizá este sea la atmósfera, el clima ambiente que permitió que sucediera lo que sucedió con Bernie. Querían matar a Bernie. ¿A quién más van a matar? ¿Qué otra cosa piensan que van a resolver de este modo? Hoy hablando con Charlie Soboski me decía algo interesante. Muy interesante. Si hoy fuera lo del buquebús, aquellos que, ¿se acuerdan, no? Le gritaron a Axel Kicillof. Si fuera hoy, no solamente le harían pasar un mal momento, lo hubieran agarrado a él y a toda la familia y lo tiraban por la borda al río. Hay que poner un límite a eso. Pero hay que poner un límite desde la reflexión, no desde la represión. Hay que generar espacio donde la gente pueda curar lo que le pasó con la pandemia. Que la gente pueda recuperar también la fe y la confianza en aquellos que lo representan. Y hay que exigirle a la dirigencia que haga un esfuerzo por entender que hay gente que los mira no como iguales, sino como privilegiados en el medio de este contexto. Algunos le dicen la casta, otros le dicen la clase, otros le dicen... Miren, son representantes que a veces representan mejor y a veces peor. Hoy no están pasando su mejor momento. Ninguno, ninguna. Me preocupa muchísimo. Yo vivo en esta sociedad, mis hijos, mis hijas, mis nietos viven en esta sociedad. No quiero estos niveles de violencia, no quiero este tipo de soluciones. No me importa lo que haya que hacer, pero hagámoslo pronto, porque ¿saben qué? Nos vamos a terminar matando entre todos, entre todas, sin ningún sentido, por el solo hecho de no saber qué hacer con tanto sentimiento contrariado, con tanta violencia que nos nace, porque muchas veces es verdad. El no ser escuchado hace que crezca en uno esa idea de que si grito, si me altero, si demando de un modo inhabitual, voy a ser atendido. Pero sepamos que si seguimos en esto, si seguimos contribuyendo a esto, si no hacemos nada para revertirlo, más temprano que tarde, y sobre todo en este año electoral, pero después también, vamos a tener un gobierno que nos va a poner un límite y que nos va a mandar de vuelta a nuestras casas, pero haciéndolo con niveles de violencia superiores a los nuestros. Eso ya lo vivimos. Eso ya lo vivimos y la pasamos muy mal. Y si hay pibes que no lo saben, hay que decírselo. Y si hay grandes que no se acuerdan, hay que hacérselo recordar. Caballero de